Regresamos al Ecuador para hablar con César García. Te escuchamos, César. ¿Cómo estás, Maga? Un gusto por estar nuevamente contigo para tratar y darle seguimiento informativo a este tema que conmociona al Ecuador: el asesinato brutal contra 3 menores de edad y un niño en Guayaquil. La Fiscalía está haciendo su trabajo investigativo. Sabemos que ya ha trascendido también el testimonio de un testigo clave, que seguramente será importante más adelante, pero también hay que comprender bien de qué estamos hablando cuando narramos y explicamos este hecho. Para ello estamos acá en la Defensoría del Pueblo junto a Alba Jalón. Ella es directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas de esta institución. Gracias, Alba. Primero preguntarte, ¿qué es una desaparición forzada? Porque yo creo que la sociedad necesita comprenderlo, ya que el ministro del Interior decía en su rueda de prensa que rechaza que las Fuerzas Armadas hayan incurrido en una situación de estas. Bueno, buenas tardes, gracias por la entrevista. Para nosotros como Defensoría del Pueblo es importantísimo que con un lenguaje claro, inclusivo y de derechos podamos explicar, además desde nuestras competencias. Efectivamente, una desaparición forzada se configura cuando hay una privación ilegal de libertad. ¿Y por qué hablamos de privación ilegal de libertad? Porque no se cumple con el procedimiento debido para detener, aprender y, en el caso que sea necesario, sancionar. Estamos hablando de niños. Estamos hablando inicialmente, no nos olvidemos que inicialmente se alertó sobre una desaparición y aparente secuestro. Por lo tanto, los familiares que fueron contactados por una de las organizaciones que viene patrocinando la causa, propuso una propuesta de habeas para determinar que se modifique el tipo de investigación. No secuestro, sino presunta desaparición forzada. Es a la autoridad judicial competente que le corresponde definir si fue o no. Como Defensoría del Pueblo nos presentamos con un amicus y ahí quisiera permitirme explicar cuáles fueron las argumentaciones, por qué consideramos que se configura una desaparición forzada. Con el agravante de que eran tres adolescentes y un niño de 11 años que es inimputable. No fueron puestas, si se hubiese dado que no hay un reporte que indique aquello, un delito y se tenía que poner igual a consideración de la entidad competente para que pueda determinar en flagrancia si había un delito, ante la presunción de un delito. Pero ellos estuvieron incomunicados. Desaparición forzada no es porque estuvieron en un centro de privación de libertad y desaparecieron, es que fueron detenidos, aprehendidos y no se supo más de ellos. Además de aquello, fueron incomunicados y no pudieron acceder al derecho a la protección integral. No nos olvidemos que estamos hablando de niños que además corresponden a un grupo de atención prioritario. Y esto puede ocurrir por acción de un agente estatal o por omisión o por conocimiento de una autoridad, de un agente estatal y no haber hecho nada al respecto. Bien, con esa claridad, lo importante para comprender en este momento es que la Fiscalía debe hacer su trabajo de investigación, pero no estamos hablando del asesinato de estos chicos que será sujeto de todo el trámite, sino de la consumación ya, al menos de todas las evidencias con videos, que obviamente tendrá que presentar sus pruebas de descargo los abogados de los militares, pero esto para la Defensoría se ha consumado, la desaparición forzada. La autoridad competente, la jueza, determinó por sentencia, cuando se presentó la audiencia de habeas, determinó desaparición forzada. Obviamente, las personas tenemos todos derecho a solicitar la revisión del trámite y demás. Hay una sentencia emitida por la señora jueza y en esa sentencia determina una serie de cumplimientos, entre aquellos también para nosotros como Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, dispone la conformación de un comité multidisciplinario entre el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo para generar un proceso de investigación, que esto no significa que es la investigación que hace Fiscalía. Hay otros elementos como la capacitación permanente y también la garantía de protección para las víctimas indirectas, es decir, los familiares. Ya hemos sesionado, hemos conformado la primera comisión, pero
en esta etapa de habeas. Luego hubo una audiencia por formulación de cargo. Como Defensoría del Pueblo siempre estamos presentes en la vigilancia del debido proceso. ¿Qué significa? Ubicar que haya seguridad jurídica, ubicar que estemos en igualdad de condiciones, que haya cómo se está involucrando a los familiares en el proceso. Al inicio, cuando hay una persona desaparecida, cuando se da una alerta de persona desaparecida, los familiares tienen el derecho a que se les informe de cada uno de los procedimientos y el protocolo de búsqueda y localización. En el tema de desaparición forzada, también ocurre lo mismo. Como Defensoría nosotros tenemos ya nuestros informes intermedios de todo el proceso que hemos visto, que observamos y que hacemos recomendaciones a las instituciones. Alba, ¿qué piensa la Defensoría al respecto de la narrativa, de lo que está pasando alrededor del caso? Porque si bien es cierto, los niños aparecen desmembrados, carbonizados, y sus padres en determinados momentos, incluso desde la autoridad, las instituciones fueron señalados como irresponsables en determinados momentos, diciendo que por qué habían permitido que sus hijos jueguen a esas horas fuera del hogar. Luego también se habla de que andaban en malos pasos. Toda esa situación alrededor de niños negros. A ver, este ha sido un tema que nos ha movilizado, nos ha movido y nos ha tocado muchísimo. Sin perder el horizonte técnico, nos implica apoyarnos y reflexionarnos sobre nuestro accionar, sobre la revisión de política pública, sobre qué más, qué es lo que está sucediendo. Siempre vamos a rechazar posturas que discriminen o que estereotipen a las personas, más aún cuando se trata de grupos de atención prioritaria como niños. Es fácil, es como muy fácil y muy atrevido frente a una defensa decir es responsabilidad de los padres porque los chicos estaban en la calle. Y estas cosas, este tipo de comentarios somos responsables de eliminar, porque no debemos de pensar que son hijos de otros, que son nuestros niños. Esa es una frase que nosotros como... en los zapatos de... Esa es la empatía, pero no solamente verbalizarla, sino sentirla. Yo sé que no debo de preguntar, pero te pregunto, me voy a atrever a preguntar, ¿y si fueran tus niños? Sin lugar a duda, yo tengo una respuesta clara al respecto. Hay una responsabilidad del Estado en el momento en que mis niños son tomados por otros. Hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad del país, hay una responsabilidad personal y una responsabilidad humana. Porque lo que yo diga, voy a empezar a construir ese discurso sobre el cuidado y protección de niñez. Sobre todo, un derecho que nosotros promocionamos mucho es el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad personal. Son niños que están fallecidos, ellos han fallecido, y es responsabilidad de cada uno cuidar lo que se dice de ellos. Aunque que no tenemos evidencias, no tenemos muestras, no lo sabemos, no es así, me atrevo a decirlo, aunque hayan estado a la hora que sea, vinculados con quien sea, que no es el caso, no debió ocurrir. Y hay una responsabilidad. Nosotros no somos instancia judicial, ni somos ente fiscal para determinar la investigación, determinar el caso o la sanción. Pero como Defensoría del Pueblo, siendo los garantistas de la promoción, protección y tutela de derechos, sí, y qué bueno que tú me haces esta pregunta, porque los medios de comunicación tienen un rol importantísimo en romper estos estereotipos, en romper estos estigmas y discriminación. Son nuestros niños. Además, un derecho que tenemos que trabajar en todo este proceso es el derecho a la verdad. Las familias, sus familiares y todo el país y todo el mundo necesita saber qué pasó. Tú necesitas saber qué pasó, yo necesito saber qué pasó. La etapa está en investigación. Hay formulación de cargos, los señores militares están detenidos. También hemos pedido, alertado al SNAI sobre la responsabilidad de la garantía y protección de ellos en los centros de privación de libertad como cualquier persona privada de libertad. Ok, gracias, Alba. Esperamos que eso se cumpla, lo que acaba de decir, que la verdad prevalezca y que sobre todo los padres lleven a conocer qué es lo que está ocurriendo. Tú sigues, Maga, desde Estudios. Bien, Sergio, gracias. Vamos a seguir con este tema que preocupa al Ecuador.
Hoy en la noche, a través de la pantalla de DiNews, estrena este programa de salud, Doctor Beller, un programa